Bienvenidos a la revisión de la agenda económica PM de este jueves acá en CNN Chile. El próximo miércoles 11 de agosto se comienza a discutir en la Cámara de Diputados un eventual nuevo retiro de fondos previsionales. Una semana antes se actualizan las proyecciones. Según la Asociación de AFP, si se aprueba este cuarto retiro al menos de 10%, ya que recordemos que hay uno o dos proyectos que pretenden retirar el 100%, pero si se aprobara uno de 10% nuevamente, 4 de cada 10 afiliados se queda en cero. Y si solo hablamos de las mujeres, será la mitad, el 51% de todas las afiliadas, las que queden sin ningún peso en su ahorro para la vejez. En la calle cuesta encontrar opositores a la idea. El cuarto retiro de fondos está próximo a tramitarse y el respaldo ciudadano es amplio. Porque es plata de nosotros. Yo veré lo que hago con ella. De todas maneras, pues es plata de uno de toda la vida. La gente lo necesita. Pienso que se queda sin fondo las personas y es riesgoso. Aun cuando el panorama luce complejo, la iniciativa se ubica como una de las alternativas para enfrentar la compleja crisis económica originada por la pandemia. Óscar Soto tiene 31 años. Usó sus 3 retiros anteriores y el de ahora sería el resto de dinero que juntó con sus cotizaciones. Dinero que de todas formas sacará si se aprueba el cuarto. En su caso, su cuenta de ahorro previsional quedará en cero, pero eso parece no ser un obstáculo. Voy a sacar el cuarto con el saldo que me queda en realidad, porque me deben quedar alrededor de 700.000 pesos. Porque eventualmente podría volver a imponerme. Y lo otro es que si en un segundo caso de estar en una empresa me van a volver a imponer. Según un informe elaborado por la Asociación de AFP, si se aprueba un cuarto retiro, casi 4,5 millones de personas se quedarían sin fondos. Esto equivale al 43% de los afiliados al sistema. Francamente sería una irresponsabilidad mayor aprobar un cuarto retiro que deja fuera justamente a esas millones de personas más necesitadas. La novedad sería que la Asociación de AFP hablara de las bondades, de lo bueno, de cuánta gente podría ayudar un eventual cuarto retiro. Evelyn Alvarado se quedó sin fondos en el segundo retiro. Está sin trabajo hace varios meses y por lo mismo no ha podido generar nuevas cotizaciones. Ella se suma a quienes no disponen de ningún peso más para hacer giros. En el caso de las mujeres se agudizará aún más con un posible cuarto retiro, quedando 2,5 millones de mujeres sin fondos, la mitad de todas las afiliadas. No me queda fondos. Saqué el primero y el segundo y los 200.000 pesos que dio el gobierno, el Provida. Saqué 1 millón y tanto, 1.018.000 en el primer retiro y en el segundo retiro saqué 800 y tantos mil pesos. En la vereda contraria están quienes sí pueden sacar fondos y de todas maneras seguirán teniendo una gran cantidad de dinero ahorrado. De acuerdo a los cálculos de las AFP, 540.000 personas podrán retirar 150 UF de sus cuentas. Es el caso de Luis Jara, quien con 58 años ha sacado los 3 retiros anteriores con los máximos disponibles, casi 12 millones de pesos, e incluso ahora podría retirar otras 150 UF. Traje hace como 25 años y coticé 10 años. Como en esos tiempos, no sé si pagaban bien los sueldos, pero no me afectaba para nada la rentabilidad. Me conviene sacar el cuarto retiro nuevamente. Lo voy a sacar sí o sí. Y todavía sigo teniendo buena rentabilidad y buena plata. Las cifras entregadas por las administradoras, de todos modos, no son las más pesimistas. La Superintendencia de Pensiones calculó que serán 5,5 millones de personas quienes queden sin ningún peso en sus cuentas. Cambiamos de tema y les cuento que según un reporte de la Cámara Nacional del Comercio, las ventas online del retail tuvieron un alza de 118% el primer semestre de este año, es decir, un poco más del doble. Las categorías que tuvieron mayor cantidad de ventas fueron vestuario y calzado, con incrementos anuales de 130 y 147% respectivamente. Le siguen los artículos electrónicos y muebles con 76,6% de alza. En tanto, ¿cuáles fueron los meses con mayores ventas? Mayo y junio, periodo que considera la realización del Cyber Day. El aumento responde principalmente a las cuarentenas que evitaban que las tiendas físicas estuviesen abiertas, además de, por supuesto, la liquidez de las personas debido a los retiros de los fondos previsionales, en este caso el tercer retiro de fondos, y también las ayudas estatales.
¿Se acuerdan que en la agenda económica de este miércoles analizamos que el dólar seguiría con una trayectoria de alza a pesar de la caída del miércoles? Bueno, algo de eso se vio este jueves, ya que el dólar subió a 779 pesos. Partió la jornada bastante abajo, incluso cayendo en 772. Se mantuvo así durante un par de horas, pero luego empezó poco a poco a subir y de hecho llegó a un pic de 781 casi en el cierre, pero luego bajó 2 pesos para cerrar en 779. Recordemos que todos los análisis indican que el dólar seguirá con esta trayectoria alcista, incluso podría llegar a 800 pesos por la amenaza de la variante Delta del coronavirus en el mundo, lo que ralentiza economías importantes para la valorización del dólar, como China. ¿Por qué China? Porque China compra la mitad del cobre mundial, y si compra menos cobre, eso significa que baja su precio, por lo tanto entran menos dólares al país y eso hace que el dólar suba de precio en Chile. Esa es la ruta del valor del tipo de cambio actualmente. Entonces, dólar está en 7.79. Esta es una noticia que se supo este miércoles, pero después de agenda económica, por eso no se la pudimos dar. El Senado aprobó en particular la reforma al Código de Aguas y será revisada ahora en tercer trámite por la Cámara de Diputados. Sabemos que el proyecto lleva más de 10 años de discusión y ahora la moción, como les decía, avanza a un nuevo trámite donde podría ser despachada a ley o pasar a comisión mixta. La iniciativa refuerza la categoría de bien público del agua, priorizando su resguardo para el consumo humano. Asimismo, faculta al Estado para establecer reservas de agua con enfoque en la subsistencia y la preservación ecosistémica. Entre otras cosas, el proyecto prohíbe la exploración en zonas declaradas como acuíferos, humedales y otros sitios prioritarios y le entrega mayores atribuciones a la Dirección General del Agua para fiscalizar y entregar derecho de concesiones. Precisamente sobre el agua estaremos hablando al regreso en Agenda Económica para ver cómo las sanitarias enfrentan la sequía. Ya volvemos. Tu amor, su futuro. De Nestlé. Aunque no esté por ahora en la primera prioridad de las autoridades ni tampoco de los candidatos presidenciales, sabemos que la sequía es el tema más importante de enfrentar en nuestro país. En los últimos 3 años, las empresas sanitarias han destinado más de 500 millones de dólares solo a la inversión para producir y distribuir agua potable en estas nuevas condiciones. Queremos saber cuáles son las principales iniciativas en la conversación con Jessica López, presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios Andes. Jessica, la vemos en pantalla. Gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, gracias a ustedes. A ver, hemos visto el balance que ha hecho el MOP, proyecciones en cuanto a déficit. De parte de ustedes, ¿cómo nos describiría la situación actual en el país? Como una situación de cuidado, una situación a la que hay que estar atentos, una situación en que no hay que bajar los brazos ni en relación con las inversiones que es necesario hacer, ni en relación con el cuidado del agua que es necesario tener por parte de todos los usuarios. ¿Se refiere a cuidado más que emergencia o crisis? Porque es algo que, si bien uno puede pensar que no caiga lluvia es algo terrible, uno lo ve desde afuera, pero ustedes que trabajan en esto, ¿lo ven como algo que se pueda manejar si se hace de la manera correcta? Nosotros creemos que hay un espacio de adecuada gestión y eso es lo que nos permite hoy día, por ejemplo, tener el embalse El Yeso al 80%, que es lo que mostró el ministro hoy día en su visita. Porque hay una legislación también que nos ayuda en términos de que está establecido que cuando hay un decreto de escasez, los tenedores de agua tienen que ponerse de acuerdo con el objeto de poder destinar el agua necesaria para las personas, ¿no? Pero naturalmente que sea una situación de emergencia, una situación atípica, y el llamado es a tomar conciencia de que el clima en nuestro país cambió.
de que ya no, a lo mejor ya no tenemos que seguir hablando de sequía, ya esta es nuestra nueva realidad. Y por lo tanto, tenemos que adaptarnos a vivir en esta nueva realidad. Sí. Y en ese sentido no bajar los brazos, Nicolás, porque es una realidad donde el agua es un bien mucho más escaso y por lo tanto tenemos que hacer todo lo necesario para cuidar su uso y su consumo. No solo para aumentar la oferta. Nosotros en CNN Chile entrevistamos ayer a un experto de la Universidad del Desarrollo que decía que, por ejemplo, en la agricultura ya no tienen que pensar en cómo sacar más agua, sino que adaptarse al agua que hay ahora y lo que usted señala, un nuevo clima en nuestro país. Y quisiera preguntarle porque justamente también este jueves en esa pauta, en el embalse El Yeso, Aguas Andinas mencionó que activó su alerta temprana preventiva para las zonas abastecidas por el río Maipo y el río Mapocho. ¿Qué es exactamente lo que quieren decir con alerta temprana preventiva en un clima y una sequía como esta? Bueno, tiene que ver con que, sin perjuicio de que el agua en el embalse es el Yeso, que es el que abastece la ciudad de Santiago, cuando no hay nieve, cuando no se ha podido acumular la nieve, ¿no? Cuando hay pocas precipitaciones y no hay temperatura apropiada, la nieve no se acumula. Entonces, la situación de las aguas superficiales, que son las aguas que corren por los ríos, es súper crítica. Entonces, es una alerta que es un llamado a la conciencia también. Que esté el embalse con los niveles en que está no nos puede permitir relajarnos y olvidarnos de la problemática que tenemos en términos de la necesidad de hacer un uso más eficiente y responsable del agua. Estamos también en alerta dentro de las compañías con todos los protocolos que es necesario mantener muy activos porque cualquier situación de emergencia necesitamos resolverla apropiadamente. ¿Estamos, Jessica, estamos cerca del racionamiento? No. Piensa que llevamos 12 años de sequía y en estos 12 años no ha habido ningún minuto de restricción. Todos los ciudadanos de las ciudades, de los habitantes de las ciudades de Chile, en particular en la región metropolitana, disponen de servicios sanitarios 24/7. Tú a cualquier hora del día o de la noche abres la llave, sale agua, te duchas, tiras la cadena y todo funciona. Eso no significa, entonces esa realidad hace que las personas no tengan conciencia de que realmente hay un tema de una dificultad, que estamos con una menor disponibilidad. Es una locura porque lo hemos hecho bien, por lo tanto no se alcanza a asumir la crítica situación, ¿cierto? Pero eso es. La escasez es un hecho objetivo, la menor disponibilidad es un hecho objetivo y sin embargo hemos sido capaces de sostener el abastecimiento y creemos con bastante seguridad que eso también va a ser así de aquí al próximo verano. Cuéntenos un poco, Jessica, de las iniciativas que están haciendo las sanitarias, porque yo estaba viendo un informe que ustedes entregaron, hablan de ampliación y modernización de plantas, pozos para extracción, sondaje y estanques. ¿Cuál es, a su juicio, la más repartida en el país de todas las iniciativas, la más común y quizás también la más efectiva que están implementando? A lo mejor tu pregunta es importante porque nos permite decir algo que de repente se pasa por alto, Nicolás, y que hablamos como que hay una cosa que va a resolver todo, o que hay una bala de plata, o que hay una solución. Y cuando tú miras nuestra geografía, es tan distinta que necesariamente tenemos que convencernos de que aquí hay una mirada, un análisis y una solución para cada zona geográfica, para cada cuenca. No tiene nada que ver la situación que se vive en Arica, Parinacota, en Antofagasta, en Tarapacá, con la que se vive en el Maule o en la Metropolitana o en la Quinta. Cada una de esas tiene una realidad distinta y por lo tanto en algunas los sondajes, que son pozos, van a funcionar mejor, en otras va a ser más apropiado plantas desaladoras, en otras, como en la región metropolitana, es esencial que empecemos a reusar las aguas recuperadas de los procesos de tratamiento de agua servida. En otras, en todas tenemos que tener estanques de reserva y de regulación que nos permitan, frente a cualquier emergencia, sostener los servicios durante un tiempo mínimo. En otras,
ampliar las plantas, en fin. Yo haría un llamado a decir, aquí no hay una solución, y te digo porque a nosotros siempre nos dicen, hagan más plantas desaladoras, como si eso fuera la solución. No es. Hay soluciones por cada cuenca, son realidades súper distintas. Sí, hay una que me llamó la atención en particular, y la voy a leer textual para que usted nos explique. Reversibilidad de la conexión con los Aromos, que permitirá rellenar dicho embalse con los excedentes del río Aconcagua en invierno. ¿Cómo funciona esa en particular? Esa es una tremenda innovación que ESVAL ha venido desarrollando y planteando hace cerca de 6 años y que finalmente se pudo concretar. Y que es lo siguiente, la planta de producción de agua potable de ESVAL está ubicada en Concón. Y cerca de ahí está el embalse Los Aromos, que es de propiedad del MOP. Entonces lo que se hace es que ESVAL guarda agua en ese embalse, guarda agua para usarla en el verano, ¿cierto? Y lo que se hizo ahora, que es una tremenda innovación, digo yo, porque se les ocurrió una solución fantástica, es que la conexión entre la planta de Concón y el embalse de Los Aromos fluye en el verano desde el embalse hacia la planta, vaciando el embalse, digamos, para usar el agua. Y durante el invierno, cuando hay disponibilidad de agua, ya sea natural o porque los agricultores han dispuesto agua que no están utilizando para el consumo humano, esa agua se toma en la planta de Concón y se sube al embalse para ser guardada ahí. ¿Y cómo se capta, cómo se capta en esa planta? ¿Cómo se lleva hacia ahí? Usted decía por parte de los agricultores, ¿en camiones aljibe la llevan? Estoy siendo bien gráfico porque no lo sé. Sí, es agua que en definitiva los agricultores no extraen del río en las secciones de más arriba. Entonces el flujo de agua que baja por el río es mayor y en la planta de agua de Concón la captan y la suben por la tubería reversible hasta el embalse de Los Aromos. La planta de Concón entonces capta agua ya sea a través del Aconcagua mismo o a través del embalse. Claro, entonces cuando viene más agua por el embalse, por el río Aconcagua, la toma la planta y la lleva al embalse para llenarlo. Así es. Entonces entonces es una solución estupenda, encuentro yo, una excelente idea que finalmente se pudo concretar y que entrega una seguridad muy grande de agua a la quinta región. ¿Usted también cree, Jessica, que pozos de extracción va a ser algo mucho más masivo en nuestro país? Siempre lo pongo en ejemplo porque yo vivo en un lugar donde dependemos de pozos de extracción para poder tener agua. Eso va a depender de la zona, Nicolás, en términos de si hay suficientes acuíferos subterráneos que permitan que esos pozos efectivamente puedan funcionar. Hay zonas donde cada vez más, por ejemplo, acá en Lomena, los pozos que está profundizando Agua Andina son pozos de, no sé, 200, 300 metros, como el alto de la torre del Sr. Palm, Costanera Center. Entonces, pero depende de los acuíferos que hay subterráneos, depende de cuánto se puedan infiltrar también esos acuíferos de repente. Entonces, el manejo de la agua subterránea es un tema que hay que desarrollar con mucha fuerza. Primero para saber cuánta agua hay, dónde está y naturalmente regular su uso. Exactamente, y eso también tiene que ver con los derechos de agua, que va a ser tema que se va a tocar en la Convención Constituyente. Respecto a los embalses, siempre el Ministerio de Obras Públicas habla de la gran cantidad que hay en prospección, a punto de empezar a construirse y en desarrollo. Cuéntenos usted, ¿está realmente avanzando a buena velocidad los embalses o están estancados? Yo diría que están avanzando muy a baja velocidad. Y si miramos, por decir, la inauguración de embalses en los últimos años ha sido súper baja de nuevos embalses. Y un embalse cuando se licita es cuando empieza el proceso. Entonces yo, aquí de nuevo, yo sé que hay una nómina de embalses, yo creo que en cada cuenca hay que remirar, porque la situación climática ha cambiado tan brutalmente que a lo mejor embalses muy grandes ya no son necesarios y es mejor reemplazarlo por embalses de tamaño mediano que se van a poder llenar, que impactan menos la zona del territorio donde se realizan, que son más amigables. Entonces,
yo no estoy en el Ministerio de Obras Públicas ni estoy cerca de eso, pero sabemos que hay una nómina de embalse y que es un proceso muy lento porque se demora mucho y porque se han licitado y ejecutado pocos. Y las desaladoras, usted las mencionó, y uno considera que Chile tiene 4.000 kilómetros de costa, tienen que hacerse también a más velocidad, por más que sea una tecnología que tengo entendido sigue siendo de bastante alto costo. Hay varias consideraciones, efectivamente es de alto costo, por lo tanto es como que es de las nuevas fuentes que están al final de la lista de alternativas. La otra cosa es que es distinto pensar en una desaladora para abastecer a una ciudad costera, como ocurre hoy día en Antofagasta, o la que se inauguró hace poco por parte de Agua Antofagasta en Tocopilla, que una desaladora para abastecer una ciudad del centro del territorio. Llevar el agua hasta allá es carísimo. Producir agua desalada es más caro también porque requiere un uso de energía muy intenso. Entonces, yo creo que las desaladoras de nuevo entran en el juego de decir cómo resolvemos el abastecimiento de agua en esta cuenca, en esta región. Y ahí en algunas regiones la desalación es una solución y en otras va a haber otras soluciones que a lo mejor son mejores. Lo que sí sabemos es que la industria minera hace ya bastantes años adoptó la tecnología de la desalación, ha mejorado mucho sus procesos de uso y reuso, y hoy día es un usuario de un 4% del agua de Chile. Probablemente en la zona de Antofagasta es mayor, porque está ahí concentrada la actividad, pero es un usuario que ha complementado muy bien el agua dulce que ocupa con el agua desalada. Entonces, de nuevo, depende de en qué región estamos, a qué ciudad queremos abastecer, y cuál es el costo que significa desalar esa agua y ponerla en una planta. Jessica López, presidenta del Gremio de las Empresas Sanitarias, gracias por estar en Agenda Económica en un tema que, reitero, es el más urgente que tenemos que enfrentar y que va a ser a largo plazo. Gracias por estar con nosotros. Así es, gracias Nicolás, gracias a ustedes. Con esta conversación sobre cómo se enfrenta la sequía en nuestro país por parte de las sanitarias, terminamos la Agenda Económica de este jueves. Sean con nosotros acá en CNN Chile.